La leña mojada. Una historia de Oaxaca. Parte I. El hombre de la montaña. Las montañas de Oaxaca guardan secretos que el viento nunca termina de contar. Entre los pinos y la niebla, en un pequeño pueblo sin nombre en los mapas oficiales, vivía un hombre llamado Aurelio. No era famoso. No era rico. No era poderoso. Era simplemente Aurelio. Un hombre de manos gruesas como la corteza del roble, de espalda ancha por años de carga, de ojos oscuros que miraban el horizonte con una calma que solo da la fe o el cansancio. A veces ambas cosas. Cada mañana, antes de que el gallo terminara de cantar, Aurelio ya estaba de pie. Se persignaba frente a la imagen pequeña de la Virgen que colgaba sobre la puerta, una imagen desgastada, sin marco, con los colores casi borrados por el tiempo. Pero para él, brillaba como el primer día. Despertaba a su burro viejo, Canelo, que lo miraba con esa expresión resignada que solo tienen los animales que llevan demasiados años trabajando junto a los hombres. Andale, Canelo. Otro día. Y Canelo suspiraba. Literalmente suspiraba. Con su machete al cinto y Canelo cargando la soga, Aurelio subía al cerro. Cortaba lina. La amarraba. La bajaba al pueblo. La vendía en el mercado. Eso era todo. Eso era su vida. Y con eso, solo con eso, alimentaba a Elena, su esposa, y a sus 3 hijos, Sofía, de 9 años, Tomás, de 6, y la pequeña Lucía, que apenas había cumplido 2 y todavía no sabía que su familia era pobre. Aurelio prefería que no lo supiera todavía. Las noches en esa casa eran pequeñas pero llenas. Elena hacía milagros con lo poco. Tortillas, frijoles, a veces un poco de chile. Rara vez carne. Pero siempre había algo en el comal, y siempre había una vela encendida, y siempre había una oración antes de dormir. Gracias, Señor, por este día, decía Aurelio cada noche con los ojos cerrados y las manos juntas. Y lo decía en serio. Eso era lo que sus vecinos no entendían de él. Que lo decía en serio. Porque había hombres en el pueblo que tenían más que Aurelio y se quejaban más. Y había hombres que tenían menos y se habían rendido. Pero Aurelio seguía ahí, subiendo al cerro, bajando la leña, dando gracias. ¿Por qué das gracias si no tienes nada?, le preguntó una vez don Refugio, el viejo que vendía pulque en la esquina. Aurelio lo pensó un momento. Porque mis hijos están vivos. Porque mi mujer me espera. Porque mañana puedo volver a intentarlo. Don Refugio no supo qué responder. Se tomó su pulque en silencio. Parte I. La tormenta. Llegó en octubre, como siempre llegan las peores cosas, sin avisar. El cielo de Oaxaca puede cambiar en minutos. Lo que era una mañana azul y clara se convirtió en una tarde oscura y furiosa. El viento bajó del cerro rugiendo. Las nubes se apilaron como paredes negras. Aurelio estaba a mitad del trabajo cuando sintió las primeras gotas. Grandes. Frías. Urgents. Nu. Intentó cubrir la leña con su ropa. Con hojas. Con lo que encontró. Pero la lluvia no negocia. La lluvia simplemente cae. En 20 minutos, todo estaba empapado. Aurelio bajó al pueblo con Canelo cargando esa leña mojada, pesada como piedras, inútil para el fuego. Llegó al mercado chorreando agua, con los zapatos llenos de lodo, con los dedos entumidos. Los comerciantes lo miraron. Leña mojada no sirve, Aurelio. ¿Quién va a comprar eso? Vete a tu casa, hombre. Una carcajada. Otra. Alguien hizo un comentario que Aurelio no quiso escuchar completo. Algo sobre la suerte. Algo sobre ser tonto por trabajar con la tormenta encima. Se quedó parado en medio del mercado, con el agua escurriéndose por su cara, mirando esa leña que representaba 2 días de trabajo, el dinero para la semana, la comida de sus hijos. ¿Qué voy a hacer ahora? No lo dijo en voz alta. Lo pensó tan adentro que dolió. Canelo lo miró. Y en los ojos del burro viejo había algo que casi parecía compasión. Fue entonces cuando escuchó una voz. ¿Cuánto por toda la carga? Aurelio volteó. Era un hombre viejo. Muy viejo. Pequeño, encorvado, con un sombrero que había visto mejores épocas y un zarape de colores que ya no se usaban. Tenía los ojos más claros que Aurelio había visto en su vida, no claros de color, sino claros de algo. Como si supieran más de lo que decían. Señor, está toda mojada. No sirve para... ¿Cuánto? Aurelio nombró un precio. El que hubiera pedido si estuviera seca. El viejo sacó el dinero sin regatear. Sin pestañear. Y mientras la ayudaba a descargar a Canelo,
Dijo algo que Aurelio no olvidaría el resto de su vida. Esta leña vale más de lo que tú crees. Aurelio quiso preguntarle su nombre. Quiso saber para qué querría leña mojada. Quiso entender. Pero el viejo ya se alejaba entre la gente del mercado, con pasos lentos que de alguna manera lo hacían desaparecer rápido. Y Aurelio se quedó ahí, con el dinero en la mano, con la lluvia todavía cayendo, sin saber si había sido un sueño. Parte 3. La trampa del hombre. Esa noche, Elena calentó tortillas y Aurelio contó lo que había pasado. Fue un milagro, dijo ella simplemente. Sí, dijo él. Los niños se durmieron. La vela se consumió. Y Aurelio se quedó despierto mirando el techo. Pensando. ¿Y si vuelvo a mojar la leña mañana? El pensamiento llegó suave, casi inocente, como llegan todas las tentaciones. Sería lo mismo, ¿no? Si alguien pagó por leña mojada, alguien más podría pagar. Se levantó antes del amanecer. No despertó, Elena. Subió al cerro con Canelo. Cortó la leña más rápido que nunca. Y antes de bajar, la metió en el arroyo. La mojó él mismo, con sus propias manos. Bajó al mercado con la misma carga que el día anterior. Con la misma cara. Con la misma esperanza. Nadie compró. Peor que eso, esta vez las burlas fueron más fuertes. Porque esta vez la lluvia no era la excusa. Esta vez el cielo estaba despejado y la leña estaba mojada sin razón aparente, y todos lo sabían. Aurelio se fue a casa antes del mediodía, vacío. No de dinero, de algo peor. Se encerró en el cuarto pequeño que usaba como bodega. Se sentó en el suelo de tierra. Y por primera vez en muchos años, lloró. No lloró de tristeza. Lloró de vergüenza. Ayer Dios me dio sin que yo pidiera. Hoy intenté forzarlo, y fallé. Y lo peor no es que fallé. Lo peor es que lo intenté. Parte 4. Las semillas. 3 días después, el viejo regresó. Apareció en la puerta de la casa de Aurelio como si siempre hubiera sabido dónde vivía. Traía una bolsa pequeña de tela, amarrada con un cordón rojo. Para ti, dijo. Aurelio abrió la bolsa. Dentro había semillas. Pequeñas, negras, casi sin forma. No las reconoció. ¿Qué son? Semillas, respondió el viejo. Florecen solo en corazones humildes. No entiendo. El viejo lo miró un momento. Esos ojos claros, tranquilos, que parecían ver hacia adentro. Ya lo entenderás. Y se fue. Aurelio se quedó con la bolsa en la mano, sin saber si reír o rezar. Optó por rezar. Plantó las semillas esa misma tarde, en el pequeño pedazo de tierra detrás de la casa. Sin esperanza especial. Sin grandes planes. Las plantó como se hace cualquier acto de fe, sin ver el resultado todavía. Lo que pasó después no tenía explicación. En 3 días, las semillas habían germinado. En 1 semana, las plantas tenían el tamaño de arbustos. En 2 semanas, había frutos. Frutos de un color que Aurelio nunca había visto, entre naranja y dorado, con una textura que brillaba bajo el sol como si tuvieran luz propia. Los vecinos venían a ver. Los niños los tocaban con curiosidad. Elena los olía y decía que el perfume le recordaba algo de cuando era niña, aunque no sabía qué. Un comerciante de la ciudad llegó al pueblo por otros negocios, vio los frutos y ofreció más dinero del que Aurelio había ganado en 6 meses. Luego llegó otro. Y otro. En pocas semanas, Aurelio tenía más dinero del que su familia había visto en años. Compró zapatos para los niños. Arregló el techo. Puso una estufa nueva. Elena lloró de alegría la noche que durmieron sin frío por primera vez en mucho tiempo. Y Aurelio. Aurelio empezó a sentir algo que nunca había sentido. Miedo al perderlo. Parte V. El fuego. El incendio comenzó en la casa de Don Refugio. Fue de madrugada. El viento estaba fuerte ese mes, y las casas del pueblo eran de madera y lámina, y el fuego no discrimina. Aurelio despertó con el olor. Salió corriendo. 3 casas ya ardían. Las familias gritaban en la calle. Los niños lloraban. Los hombres formaban cadenas con cubetas de agua que no alcanzaban. Aurelio corrió de vuelta a su casa. Noah Eskanders. A buscar su dinero. Lo sacó todo. Los ahorros de semanas. Todo. Elena lo miró desde la puerta. Aurelio. Cállense y ayúdenme a cargar, dijo él. Fue de casa en casa. Dio dinero para materiales, para comida, para lo que cada familia necesitara. No llevó cuentas. No pidió recibos.
No esperó agradecimiento. Cuando terminó la noche, el dinero se había acabado. Y las plantas de su jardín, también, se habían marchitado, sin razón visible, como si supieran que su propósito había terminado. Aurelio las miró en silencio al amanecer. Las plantas muertas, el jardín vacío, el bolsillo vacío. Y sin embargo había algo en su pecho que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No la paz de tener todo resuelto, sino la paz de haber hecho lo correcto, que no siempre es lo mismo, pero es mucho más duradera. Parte B. El muchacho. Fue durante el incendio que Aurelio vio al joven. Tenía quizás 17 años. Estaba atrapado en una de las casas que ardía, paralizado por el humo y el miedo. Nadie lo había visto. O quizás nadie se había atrevido a entrar. Aurelio entró. No pensó en heroísmo. No pensó en nada. Entró porque había un muchacho adentro y eso era razón suficiente. Lo sacó tosiendo, con quemaduras en los brazos, casi sin poder respirar. Lo recostó en la calle. Le habló hasta que el muchacho abrió los ojos. Ya estás afuera. Ya pasó. El joven lo miró como si no entendiera dónde estaba. ¿Quién eres? Aurelio. Vivo aquí. ¿Por qué entraste? Aurelio lo pensó un momento. Porque ahí adentro no había nadie más. Días después llegaron coches al pueblo. Coches que no llegaban nunca a ese pueblo. Resultó que el muchacho era Rodrigo, hijo del gobernador del estado. Había venido al pueblo con un grupo de estudiantes para un proyecto universitario y se había quedado dormido en casa de un amigo cuando comenzó el fuego. El gobernador llegó en persona. Buscó a Aurelio. Lo encontró en el cerro, con Canelo, cortando leña. Parte 7. La oferta. La conversación fue extraña. Un gobernador con traje y escoltas, parado en medio del monte, hablando con un hombre que olía a pino y a tierra. Mi hijo me contó lo que hizo usted. Quiero recompensarlo. No es necesario, dijo Aurelio. Insisto. Dígame qué necesita. Dinero, tierras, trabajo en la ciudad. Aurelio clavó el machete en un tronco. Se limpió las manos en el pantalón. Miró al gobernador a los ojos. ¿Puedo pedir algo para el pueblo? El gobernador parpadeó. ¿Cómo dice? Para el pueblo. No para mí. Silencio. Tenemos un arroyo que en verano se seca. Los niños caminan 2 horas para traer agua. ¿Puede hacer algo con eso? Puedo. Los niños del pueblo no tienen escuela de verdad. Aprenden con una maestra que hace lo que puede con lo que tiene. ¿Puede hacer algo con eso? Puedo. Y hay enfermos que mueren de cosas que no deberían matar a nadie porque el hospital más cercano queda a 4 horas. ¿Puede hacer algo con eso? El gobernador lo miraba como si estuviera viendo algo que no sabía que existía. ¿Y para usted? ¿Nada para usted? Aurelio lo pensó un momento. Para mí ya tengo suficiente. Parte 8. El regreso. Aurelio volvió a casa esa tarde igual que siempre. Con Canelo. Con el machete. Con las manos llenas de callos y el alma llena de algo que no tenía nombre en español, aunque quizás en algún idioma antiguo de esas montañas sí lo tenía. Elena lo esperaba en la puerta. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué te dijo el gobernador? Que va a mandar agua al pueblo. Y una escuela. Y una clínica. Elena abrió los ojos. ¿Y a nosotros? A nosotros nada. Ella lo miró un largo momento. Luego asintió. Luego sonrió. Porque Elena conocía a su marido. Y sabía que esa era exactamente la respuesta que él daría. Y también sabía, sin que nadie se lo explicara, que era la respuesta correcta. Pasa. La cena está lista. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Aurelio salió al pequeño jardín donde habían crecido las plantas misteriosas. La tierra estaba seca ahora. Vacía. Pero al fondo, en una esquina que no había visto antes, había una pequeña planta nueva. Apenas un brote. Verde, frágil, apenas visible en la oscuridad. Aurelio se agachó para verla mejor. Sonrió. La dejó ahí. Entró a su casa. Se persignó frente a la Virgen desgastada. Y dijo lo mismo que decía cada noche. Gracias, Señor, por este día. Y lo dijo en serio. Epílogo, para ti. Hay algo que Aurelio nunca supo. El viejo del sombrero que compró la leña mojada, que trajo las semillas, que apareció y desapareció sin nombre. Nadie en el pueblo recordaba haberlo visto antes. Nadie recordaba haberlo visto después. Y la leña mojada que compró, según los registros del mercado, nunca fue vendida ese día.
Pero eso no importa. Lo que importa es esto. Si hoy sientes que la lluvia mojó tu leña, si trabajaste con esfuerzo y la tormenta llegó sin avisar, Si te burlaron. si perdiste, si llegaste a casa con las manos vacías y el corazón más pesado que los costales de Canelo, Escucha. no es el final. Tal vez es el momento en que alguien, que no necesitas entender del todo, está reorganizando las piezas. Tal vez la leña mojada no es tu fracaso. Tal vez es tu prueba. Y la diferencia entre Aurelio y los que se rindieron no fue la suerte. Fue que él siguió dando gracias cuando no había razón visible para hacerlo. Fue que cuando recibió, dio. Fue que cuando pudo pedir para sí mismo, pidió para los demás. Ser pobre no es no tener dinero. Ser pobre es vivir con miedo. Y Aurelio, con su burro viejo, su machete y su fe desgastada como la imagen de la Virgen, era el hombre más rico de esas montañas. Sigue caminando. Tu momento viene. Y cuando llegue, ya sabrás qué hacer con él. Fin.